El verdadero valor de Marcos. Había una vez un niño llamado Marcos que vivía en una pequeña casa junto a sus padres. No tenían muchos recursos, pero sí algo muy valioso: amor, respeto y buenos valores. Sus padres trabajaban todo el día para poder sostener el hogar. A pesar de eso, siempre le decían: hijo, tal vez no tengamos mucho dinero, pero nunca dejes de ser una buena persona. Marcos sonreía y respondía: sí, mamá, yo quiero ser alguien que ayude a los demás. Gracias a su gran esfuerzo y dedicación, Marcos obtuvo una beca para estudiar en un colegio muy reconocido. Era una gran oportunidad, pero también un gran desafío. Desde el primer día, Marcos sintió que no encajaba. Los demás niños llevaban ropa elegante, mochilas nuevas y hablaban de viajes y lujos que él nunca había conocido. En cambio, Marcos llevaba su uniforme sencillo, un poco gastado, pero limpio. Algunos compañeros comenzaron a mirarlo de forma extraña. ¿Quién es ese niño?, susurraban. Se ve muy desarreglado. No parece de aquí. Marcos escuchaba y, aunque le dolía, bajaba la mirada y seguía adelante. Estoy aquí para aprender, se decía a sí mismo. Eso es lo importante. Los recreos eran los momentos más difíciles. Mientras todos jugaban en grupos, Marcos se sentaba solo en una banca, mirando a lo lejos. A veces sacaba su cuaderno y estudiaba. Otras veces simplemente suspiraba. Tal vez algún día me acepten, pensaba, pero ese día parecía muy lejano. Un día llegó un nuevo estudiante, Rodrigo. Era alegre, sonriente y hablaba con todos sin hacer diferencias. Cuando vio a Marcos, solo se acercó sin dudar. Hola, dijo con una gran sonrisa. ¿Puedo sentarme contigo? Marcos lo miró sorprendido. Sí, claro. Soy Rodrigo. ¿Y tú? Marcos. ¿Quieres jugar conmigo en el recreo? Marcos dudó, pero algo en Rodrigo le daba confianza. Está bien. Y así, poco a poco, nació una gran amistad. Algunos compañeros no entendían esa amistad. Rodrigo, ¿por qué estás con él?, le decían. Es raro. Rodrigo los miraba serio. No es raro, respondía. Es una gran persona. Marcos escuchaba en silencio, pero por dentro sentía algo cálido. Gracias, le dijo un día. Rodrigo sonrió. Los amigos nos agradecen, se cuidan. Un día el curso fue de excursión a un lugar lleno de naturaleza. Árboles altos, aire fresco y un hermoso lago que brillaba con el sol. Los estudiantes se organizaron en grupos para acampar, pero como siempre, nadie quería estar con Marcos. Ya estamos completos, decían. Rodrigo dio un paso adelante. Entonces yo voy con Marcos. Esa noche bajo las estrellas ambos compartieron historias. Cuando sea grande, quiero ayudar a mi familia, dijo Marcos. Y yo quiero ser alguien que haga felices a los demás, respondió Rodrigo. Se rieron, contaron anécdotas y se durmieron mirando el cielo. Al día siguiente los niños subieron a botes para navegar en el lago. Todo iba bien, hasta que el viento sopló con fuerza. ¡Regresen a la orilla!, gritó un maestro. Los botes comenzaron a moverse bruscamente. De repente, un bote se volcó. ¡Auxilio!, gritaban 3 niños desesperados. El agua los arrastraba. Los maestros no sabían qué hacer. El salvavidas estaba lejos. El tiempo se acababa. Sin pensarlo, Marcos dio un paso adelante. «Yo sé nadar», gritó y se lanzó al agua. «Marcos, cuidado», gritó Rodrigo, pero Marcos ya estaba nadando con todas sus fuerzas. Llegó hasta el primer niño. «Tranquilo, agárrate de mí», lo llevó hacia la orilla. Rodrigo ayudaba desde afuera. «Vamos, tú puedes». Uno por uno Marcos los rescató a todos, cansado, empapado, pero valiente. Los niños temblando se acercaron. «Gracias», dijo uno, «nos salvaste». «Perdón por todo», dijo otro bajando la cabeza. Marcos solo sonrió. «Está bien. Lo importante es que está bien». Rodrigo la abrazó emocionado. «Eres increíble». Al día siguiente en la formación, el director habló. «Hoy queremos reconocer a un estudiante muy especial». Todos guardaron silencio. Por su valentía, solidaridad y gran corazón,
Felicitamos a Marcos. Le entregaron una medalla. Los aplausos llenaron el lugar. Sus compañeros ahora lo miraban, pero con admiración. Cuando llegó a casa, sus padres lo abrazaron con orgullo. Hijo, siempre supimos que eras especial, dijo su madre. Marcos sonrió. Solo hice lo correcto. Desde ese día todo cambió. Ya no estaba solo. Ahora jugaban con él, reían con él, pero Marcos nunca cambió su forma de ser. Seguía siendo humilde, seguía siendo bondadoso. Marcos aprendió algo que nunca olvidó. No importa cómo te vean los demás, sino cómo actúas. La bondad vale más que cualquier apariencia y las buenas acciones hablan más fuerte que las palabras.